Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos bendiga, me ayude a terminar. Estoy un poco delicado, un poco mareado estoy. Bendito Dios, Señor, te doy gracias, poderoso Padre, por este momento en que tú nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, quiero dirigirme a los corazones, Padre Santo, para que tú bendigas y me des, Señor, voz, Padre Santo, para terminar tu palabra, bendito Dios. Y tu palabra sea pues una semilla que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Entonces vamos a abrir la cortina y nos enteramos del título, ¿no? El título dice, como ya les anuncié, el ciudadano cristiano, ¿no? Hay una religión, no quiero insultarlos, se oponen a todo lo que es gobierno. En la época del servicio militar, sus hijos no van, ¿no? No saludan a la bandera, no cantan el himno y muchas cosas así. Es una religión, ¿no? No sé si eso dice la palabra de Dios. Nosotros somos peruanos. Yo recuerdo, hermanos, como anécdota, ¿no? El primer año que estuve, o sea, hace más de 20 años, ¿no? Imagínense, todavía no era canoso. Pero el primer año, hermanos, nosotros lo festejamos la semana del 28 de julio en forma excepcional. ¿Max llegó por ahí? No está, ¿no? Max estaba todavía ex Ranger, todavía con su uniforme de soldado, desfiló llevando la bandera, todo el parque, la directiva, con la música de fondo. Y vino, hermano, lo invitaron al presidente del barrio de El Cóndor. Él dijo, en 25 años de iniciado esta organización, jamás hemos hecho. Y nos emocionamos, no queríamos el otro año invitar a la banda que es vecina, y ahí se quedó. Y nosotros, hermanos, le ganamos al señor Acurio. Acá hicimos la primera vez, antes de las misturas que ahora en el Perú se dan, lo hicimos acá. Vendimos, hermanos, los hermanos prepararon de costa a sierra, como 10 tipos de comidas. O sea, mucho más antes que ahora en el Perú, ya es continuo, ya saben, ¿no? La mistura. Pero nosotros acá lo sacan primerito. Por lo tanto, hermanos, nuestra identificación como peruanos, nuestra identificación como seres que viven, hermanos. Nosotros somos respetuosos de las leyes, mucho más que de repente que cualquiera. Entonces, esto el apóstol Pablo va a presentar este concepto que ha sido, hermanos, uno de los temas más discutidos de todos los tiempos. Mucha gente ha pensado que alguien se lo metió, que Pablo no escribió lo que vamos a comentar, el capítulo 13. Falso de falsos, ¿no? Entonces, hermanos, es interesante nosotros, cómo ser un buen ciudadano, ¿no? Amén. Vamos a ver el texto. El texto dice, no, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. En otra versión dice, recibirán condenación. Romanos 13, 1, 2. Este texto, hermanos, yo hice mi defensa, no porque yo comulgaba con el señor Castillo, pero toda la sociedad peruana condenaba este texto. Decían, no, Dios cómo va a poner a este Castillo. Acá, ¿qué dice, hermanos? Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay
autoridad que Dios no haya dispuesto. Podemos levantarnos, hermanos, hablar de presidentes pésimos. Por ejemplo, Chávez, ¿no?, de Venezuela, Maduro ahorita, Pinochet ayer para los chilenos, y toda la sarta de presidentes que hemos tenido y tenemos. Diríamos no, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que debemos, que no hay una sola autoridad que Dios no ha elegido. Y Pablo escribe, hermanos, esta carta, ¿cuándo? Cuando el emperador Nerón estaba incendiando Roma para echar la culpa a los cristianos. Cuando Nerón, por último, decretó la muerte de Pablo. Pero Pablo dice, honrenlo. ¿Se imaginan? Entonces acá no hay desacato, no hay insulto para una autoridad por parte de nosotros. Vamos, quiero sostener en 3 puntos, hermanos, lo que Pablo nos dice. A ver, la autoridad. Número 1, su naturaleza. Dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Acá hay 2 conceptos. Uno, hermano, saber que toda autoridad viene de Dios, aunque no nos guste, aunque de repente es un comunista, aunque de repente es un adúltero. Representa a Dios, no es cualquier cosa. Porque Dios gobierna, hermanos, el mundo a través de sus representantes. Representante civil, el presidente y todos los que le representan al presidente. En la iglesia, el pastor y todas las autoridades eclesiásticas. Y en el hogar, al papá, a la mamá y todo eso. Todo representan a la autoridad de Dios. A ver, acá tengo una imagen, Uber. 2 conceptos, hermanos. 2 conceptos. Acá dice, Dios pone reyes, también quita reyes. Todos han sido puestos por Dios, todos. La forma como llegaron no interesa. Piensen nomás, hermanos. El presidente Castillo, cuando está en la cárcel, ¿cómo llegó? Qué difícil. Humanamente pensando, hermanos, que casi imposible. Pero llegó, porque Dios permitió eso. Es otra cosa, hermano, lo que ellos hacen. Ellos darán cuenta a Dios si hicieron bueno o mal gobierno. Si robaron, mintieron, ese es el problema de ellos con Dios. El resto, hermanos, es como a un papá. Un papá representa a Dios. Tu papá es adúltero, ¿y por qué es adúltero no le vas a saludar? ¿No le vas a amar? ¿No le vas a respetar? No. Tú lo respetas por lo que representa, no por lo que es. Porque si lo porque es, hermanos, ¿cuántos pastores estaríamos entonces también ninguneados? Nosotros debemos, hermanos, respetar por lo que representa el cargo, no por la persona. Por ejemplo, acá he puesto a propósito. Por ejemplo, hermano, Hitler se levantó y mató a millones, por lo menos a 6 millones de judíos. Pero Dios lo ha puesto. Es uno de los peores, sanguinarios, ¿no? La verdad. Hitler le ponen ahora a perros, ¿no? ¿Quién puede poner a su hijo Hitler, por ejemplo, ¿no? Acá está Nerón, como digo. El emperador Nerón en la época de Pablo fue, hermanos, el que arrasó a todo lo que se llamaban cristianos. Y tuvo una vida pues terrible. Y aún así, mira, Pablo lo dice, respétenlo. ¿Quién es este? Nabucodonosor. ¿Quién? Nabucodonosor, un demonio. Nabucodonosor, hermanos,
fue uno de los reyes malvados que acorraló a Jerusalén y los masacró a todos sus habitantes. Quemó, saqueó el templo de Salomón, el templo de Dios. Y a los sobrantes, a lo mejor, se lo llevó pues a Babilonia. ¿Y qué? ¿Acaso Dios ha puesto a este hombre? ¿Qué piensan? ¿O es una excepción? Porque toda regla, dice, tiene excepción. ¿Qué piensan? ¿Cómo es este rey tan perverso, hermano, que se fue contra él mismo, contra Dios mismo? Que se levantó, que se hizo estatuas, adórenme, y todo lo que hizo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de eso, hermanos, para entrar, ¿no? Dice acá, Él cambia, habla de Dios, Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. Daniel 2:21. Quita, cuando ya, o saca y también pone. En el Salmo 75 dice que todo enaltecimiento viene de arriba, porque Dios lo permite. No es del occidente, ni del oriente, ni del sur, ni del norte, sino de arriba, porque lo permite. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice de Nabucodonosor. ¿Y quién lo ha escrito? Jeremías, el que estuvo pues contemporáneo de Nabucodonosor. A ver, ¿qué dice? Ahora mismo entrego todos estos, ¿qué dice? Ahí está. Un poquito más acá. Ahora sí, hermano, gracias, Uber. Dice, ahora mismo, ¿quién está diciendo? Dios, por medio de la boca de Jeremías. Dice, ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor. Como dice, todos sirven a Dios finalmente. Dice, ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país lo que le lleva la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia hasta que Nabucodonosor los destruya por completo, afirma el Señor. Que no se necesita explicación. Dios levantó a este hombre perverso. Dios lo utilizó. Ahora yo les pregunto, ¿quién formó, muchos especulan, el laboratorio hacia el COVID, que ha matado a más de 6 millones de... ¿Quién? ¿Quién? Dios, hermanos. No es que los chinos, Wuhan, tantas cosas especulan. Dios quiso castigar y nos ha castigado, pues, hermanos. No más que no hemos aprendido, ¿no? Los días de confinamiento y todo, hemos estado cerca de Dios. Ahora ni siquiera ustedes se acuerdan de Dios. Era para que cambien, hermanos. Debíamos ser mejores personas. En esos momentos, en los hospitales, todos los médicos oraban, lloraban a Dios. Ahora se burlan. Dios sometió al mundo entero con su virus. No estén creyendo ustedes que Estados Unidos lo inventó, no sean tontos.
levantó a este hombre, hermanos, para hacer cosas. Jeremías, 40 años, les predicaba para que se arrepienten y no sean idólatras. Voy a levantar él levantó a este hombre para castigar. Dios, hermanos, levanta cosas para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque nos quiere. Si somos orejones, vamos a sufrir el castigo. ¿Y por qué esta advertencia, hermanos? ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, no quería obedecer. No, ¿cómo vamos a obedecer? Los últimos reyes, Sedequías, todos ellos, no se sometieron a Nabucodonosor, no se sometieron. Se mantuvieron rebeldes. Y tuvo que masacrar a los más Dios, pues. Ellos, como patriotas, no quisieron. Había dos tendencias en aquella época: aceptar someterse a Nabucodonosor o pelearlo, o rebelarse. Habían dos tendencias. Y por la boca de Jeremías les decían, no, sométanse, tranquilo. Y los que, hermanos, se mantuvieron rebeldes murieron, pues. Miles murieron. En las calles de Jerusalén, hombres y mujeres tirando muertos estuvieron, quemados. Viendo todo este espectáculo, Jeremías escribe su libro, pues, de lamentaciones, y se lamenta de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios antes te amenaza, te advierte. 40 años por su boca él predicó. Fue uno de los pocos profetas que vio lo que profetizó. Pueblo muy idólatra. Y Dios levantó a un perverso. Sí. Dios usa, hermanos. Y su palabra dice que toda autoridad viene de Él. O sea, no es una casualidad. Nosotros, la verdad, otro día analizarán, hermanos, qué pasó con Venezuela. Una nación muy fructífera, rica, millonaria. ¿Qué pasó? ¿No? Habrá que preguntarse, ¿no? Uber. Y acá, hermanos, este me gusta para que ustedes sepan. ¿Quiénes son? Pilato y Jesús, en la parte crucial. Pilato fue, hermanos, por suerte del destino, le estaba juzgando a Cristo. En las manos de Pilato estaba la vida de Jesús. Y Jesús no quería conversar, ¿no? Un poquito se callaba, tú lo has dicho. Hay una conversación, hermanos, para que ustedes deduzcan lo que en realidad es. En un momento le dice Pilato, ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No, todo él, ¿no? Le dice, ¿por qué no me hablas? Me desprecias, tú estás, ¿por qué? Defiéndete, algo, dime. ¿No sabes que yo tengo poder para libertarte o también para mandarte crucificar? No sabía que estaba delante del Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué le contesta a Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Mira, le dice. En otra versión le dice, no te hubiera dado mi Padre. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Juan 19:11. El Evangelio de Juan es la única
Es el único evangelio que comenta esta conversación. Y vemos acá, hermanos, a Jesús, al Hijo de Dios, sometiéndose, obedeciendo. Porque, ¿qué hubiera dicho? Basta hacer esto y una legión de ángeles bajaban. Pero él decía, era necesario que pase todo eso. Entonces, hermanos, con todos estos ejemplos, nosotros tenemos que dar por sentado 100% que toda autoridad, lo más perverso que haya, imagínense nomás. Cuenten nomás, hermanos, ¿no? Ahorita estaba viendo una caricatura al Barbarillo, donde está, y dicen, tú eres suites presidenciales, ¿no? Mira, ahorita hay 3 presidentes. Otros están por entrar, ¿no? Imaginen, nosotros como peruanos nomás, todos nuestros últimos presidentes perversos. Y hermanos, Dios los puso. Por lo tanto, ¿no? Hermanos, ese es número 1, para que nosotros podamos, hermanos, entender que toda autoridad, no importa si entra por golpe, por tráfico, pero Dios permitió. Y es puesto por Dios. En segundo lugar, hermanos, por lo tanto, no hay rebelión, dice. El que se rebela, dice, ¿no? La Biblia dice, el que se rebela contra Dios se rebela. Este ha sido uno de los puntos, hermanos, en pandemia de mi lucha, aunque sea por mi Facebook, todo. Porque, hermanos, ahí comenzaron a rebelarse, pues. Mira lo que dice nuestra Constitución. Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas con violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿Qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución permite, hermanos, que a nosotros no obedezcamos, por ejemplo, a un presidente que se sube así, pero la Biblia no. La Constitución no es Biblia, pues, hermanos. No confundan, mucha gente confunde eso. Nosotros entendemos más la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que debes obedecer y todos vienen Dios. Acá dice, no, todo lo contrario. Acá te llama a rebelarte. Acá te llama a agarrar armas y sublevarte, como hubo escaramuzas y cuántos muertos, 60 muertos, ¿no? Caos. Para los cristianos no hay eso. Y bueno, hermanos, podrían decir, bueno, pues que nosotros, pero en la pandemia, hermanos, en la pandemia, se ha escrito una de las tonterías más grandes por el pueblo evangélico, los famosos antivacunas. La verdad, una vergüenza, hermanos. Pastores que han promovido que no se debe vacunar. Falta de todo. La verdad, era una lucha el día, bueno, no está mi hija, ¿no? Ella estaba en su Serún, por la serranía de Ancash. Le llegó, hermanos, ella trabajaba en un sitio donde casi todos eran evangélicos. Y su jefa dijo, ay, qué bien que ha llegado una evangélica, entonces por favor, tú conversarás con los pastores, porque los pastores ya tienen dominio, ¿no? Todas las comunidades es el jefe y manda, ¿no? No quieren vacunarse. Sí. Y es así, hermanos, una de las más grandes vergüenzas. El pueblo evangélico ha promovido para que la gente no se vacune. Yo entiendo, hermanos, que muchos pastores a sus feligreses les prohibían. No sé, ¿qué concepto? Marca de la bestia.
¿Acaso así dice la Biblia para que te marquen la bestia? Tonterías, hermanos, han hecho unas teorías los más absurdos. Y prueba de eso, hermanos, a muchos pastores han muerto, pues. Porque si fuera verdad, no hubieran muerto, pero no les parece. Han muerto de COVID. Muchos pastores, y pastores muy buenos. Lamentablemente, algunos pastores cuando todavía no había vacuna. Rebelarse, hermanos, a eso, pues a una disposición gubernamental es hacer caos. No solamente levantarse, no hacer caso y a la majestad, no, es cuando uno se opone a los mandatos. Y gracias por la vacuna, hermanos, hemos sacado ya las marcas y todo eso. Más bien agradecer a Dios, pues, ¿no? Porque levantó hombres de ciencia que en forma rápida, pues, produjeron las vacunas, porque las vacunas son difíciles de hacerlas. Y lo tenían como acto de fe. El que cree en Dios no se vacune. ¿Y yo qué? Yo soy un diablo. Yo como médico me vacunaron primerito, pues, por la edad y todo, ¿no? Yo a propósito le llevé a Uber, tómame foto y lo publiqué. Y ahí, ¿por qué publiqué? Mira, el pastor X. Hermanos, no debemos debemos, hermanos, ser menos ignorantes. Acá no se trata que a ciegas tampoco. ¿Cuándo decir no a un gobierno civil? A ver. Porque tampoco todas las cosas que dicen, tampoco. La única, hermanos, como dice la Biblia, es cuando se meten en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, que nos prohíban reunirnos, ¿no? Por ejemplo. Que nos obliguen otras cosas. Eso es otra cosa. Ahí sí Pedro y Juan dijeron, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hermanos bolivianos, por ejemplo, la Confederación Evangélica Boliviana mandó a hacer un video que lo publicitaron todos los pastores, todos los antivacunas. Pero, hermanos, si uno lo analizaba, era pura tontería. Textos mal interpretados ahí, ¿no? Parecía el presidente que era un minero, me parece, hermanos. Y al final, ¿sabe qué dijo? No, nosotros los evangélicos tenemos el 80% de la economía y si nos siguen así, no vamos a depositar. Estaban amenazando para que colapse la economía boliviana. ¿Quiénes? Los evangélicos. Qué vergüenza. Y ese video, hermanos, lo han publicitado en el Congreso, en todos los sitios. Como si fuera, mira, ¿no? Una tremenda tontería. Textos mal interpretados, mal aplicados. Hay que estudiar bien la palabra, hermanos. Porque si no, llegamos pues a extremos y de vergüenza. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de poner el objetivo de una autoridad? Como dijo, toda autoridad representa a Dios. Dice, está al servicio de Dios, de su criado. ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tenerle miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Romanos 13:4. Obran, hermanos. Es otra cosa que a veces exageran así, pero en realidad, hermanos, como dice acá, Dios es ley y Dios es orden. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y para que haya orden, Él ha dictado leyes. Y las leyes deben cumplirse.
Dios ha puesto leyes naturales. Por ejemplo, hermanos, el día y la noche es una ley natural, imagínense. No hay dos veces noche, ¿no? Día y noche, las estaciones, el movimiento, la rotación de la tierra, la gravitación, pura ley Dios ha dictado. En base a todas las leyes hay orden, pues. Cuando hay desorden hay problemas. Imagínense, hermanos, si, y ahorita, por ejemplo, estamos sufriendo los estragos del calentamiento global. 1 grado, 2 grados que ha subido la tierra, mira todo lo que causa. Entonces Dios, hermanos, estrictamente quiere que se cumplan sus leyes. Y, hermanos, para gobernar ya con la gente, pone a sus representantes. Como digo, hermanos, a veces exageran, esas exageraciones o malintencionadas darán cuenta a Dios. Pero en realidad toda autoridad representa a Dios, toditos. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos someternos, dice, a ellos. Vamos rápidamente, hermanos, a ir al tercer punto. ¿Cómo responder nosotros como cristianos? Nosotros como cristianos, hermanos, como vuelvo a decir, estamos aquí en la tierra. Todavía no hemos ido al cielo, aunque somos ciudadanos celestes, pero estamos acá todavía en la tierra, que no es nuestra tierra ya. Nosotros estamos, hermanos, somos ciudadanos. Dios un día nos va a llevar a la tierra que nos ha prometido. Pero mientras tanto estamos acá, pues. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. 4 cositas, rápido nomás. A ver, Uber. Este texto nos ordena que vamos a hacer 4 cositas, hermanos. Número 1, impuesto. Nosotros no podemos evadir impuestos, hermanos, como cristianos. El contador que te haga esto, eso es faul, hermanos. Como cristianos debemos pagar nuestros impuestos. Cristo mismo dijo, dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. No dijo, no, ¿por qué? Porque esa vez estamos sometidos, le dan el dinero para fastidiarle a Cristo. Y dije, no, ¿de quién sacar ese del César? Ya, pues denle a César lo que le corresponde. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos pagar impuestos. Debemos pagar facturas. Nosotros no debemos ser evasor de impuestos. La iglesia, bueno, se hemos adeudado un montón también y hemos pagado. No fabuleamos a la municipalidad, por si acaso. Nosotros no podemos estar consiguiendo así por lo bajo, bonito que te hagan eso, no, hermano. Nosotros no podemos. El Perú es uno de los países más evasores de impuestos. Solamente hasta el 15% se paga. En otros países llegan casi hasta el 80%. ¿Y de dónde, pues, hermanos? ¿De dónde? Todo lo que gasta el gobierno es de los impuestos. Como acá de los diezmos, igualito, ¿no? No se diezma. ¿De dónde, hermanos, se tiene todo lo que se tiene? Por lo tanto, acá, hermanos, la Biblia misma nos dice, paguen sus impuestos. No estén evadiendo, no estén haciendo locos, esperando, ¿no?, que los enmiende, que los perdone, ¿no? Dad al César lo que es de César. Número 2, te habla, hermanos, de contribución. ¿Qué es una contribución? Algo, hermanos, que promueve, por ejemplo, un Estado. Qué lindo sería, hermanos, como grupo cristiano, por ejemplo, ¿no?, en las campañas de donación de sangre iríamos, de verdad. ¿No les parece que sería lindo? 20 hermanos de la iglesia Maranata están regalando sangre. Caray, ¿no? O nosotros ahí, un grupo de cristianos, hermanos, vamos y botamos la basura de otro lugar. Ahí están haciendo nuestra limpieza. Estamos contribuyendo al mejoramiento de nuestra ciudad. Hacer acciones, hermanos, que
que sea en beneficio después de la sociedad, ¿no? En mi hospital, un hospital bien pobrecito, ¿no? Hay unas mujeres de vestido melón con blanco, ¿no? De 3 a 4 usted lo ve. Se han organizado, hermano, de tal manera que en el hospital, pues, inclusive antes era más todavía, ahora el CIS está un poquito solucionando los problemas, pero hermano, se organizan y visitan a pacientes que no tienen familiares, le llevan su pampers, le llevan comidita, cositas, hermano, y son católicas. Yo digo, ¿cómo de mi iglesia no vendrían, no? Son hermanas que necesitan, ¿no? Muchos de ellos están con cáncer, están con problemas, pero se dan su tiempo, su lugar, ¿no? Para, hermanos, hacer algo. Una de las maneras bonitas, hermanos, de vivir un poquito más es haciendo eso. ¿Sabes por qué? Leí, hermanos, con bastante aprecio un artículo en Barcelona, que hicieron una feria de varias cosas, pero había un grupo, dice, hermanos, trabajaban con gente, ¿no? Había un grupo que escuchaban con bastante aprecio y hacían las labores así sociales con bastante dedicación. Y él dijo, ¿por qué es tanto esto? Y se averiguó quiénes eran esa gente. Eran, hermanos, idosos terminales, oncólogos o con cáncer terminal, que ya el médico les había dicho, ya vas a morir dentro de 3 meses. Entonces, ¿ellos qué hacen? Está bien, voy a morir, pero quiero hacer algo. Y desvían, hermanos, su pensamiento en cosas diferentes. Ya no están pensando, pasando mañana, me faltan 5 días nomás ya para morir, y se mueren, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Desvían su pensamiento, ya no son egoístas, sino en otra persona para ayudar. Lo distraen, ¿y qué pasa? Su sistema inmunitario comienza, hermanos, a actuar mejor y tienen vida más prolongada. Porque se dedican a otras cosas, pues. Ya no están pensando en ellos nomás, porque mucha gente, hermanos, piensan en uno, nomás somos tan egoístas, nosotros nomás, y no piensas en otra gente. Entonces, esas personas que tienen enfermedades crónicas, terminales, todo, y dije, ya pues, y comienzan, hermanos, a vivir, a hacer cosas, se distraen, se ríen, contribuyen, hermanos, y se ha demostrado que viven más tiempo de lo que le decían que van a vivir. Contribución. No, contribución. A veces nosotros, hermanos, pensamos que ya nosotros estamos pensando en el cielo, nomás y ahí. No. Que la gente vea, sepa, hermanos, que nosotros también nos interesan los problemas de pandillaje. Nos interesan los problemas sociales. Sí, hermanos. Y que uno puede contribuir, que podemos dar un granito de arena a la solución de todos ellos. Incluso somos los más llamados, pero a veces, hermanos, nos hemos cerrado todos, nos dedicamos solamente al ayuno, a la oración, a la iglesia, y el resto, ¿qué? Acá dice contribución, contribuye. Qué bueno sería, hermano, como decir, hay muchas iglesias de veras, contribuyen. Ayer estábamos hablando de nuestro plan de trabajo, hay una iglesia, lo digo con todo su nombre, Emanuel, ¿no? Tienen profesionales, hermano, ellos dan un día a la semana y dan gratuitamente, hermano, su profesión. Médicos nos atienden, pues. Psicólogos atienden, maestros atienden. Y tienen bastante personas, hermano, que pueden satisfacer. Pablo llama, Dios llama, la palabra de Dios llama, hermanos. Que nosotros podemos trascender en el corazón.
¿Cómo nosotros queremos entonces ser conocidos, ser vistos? ¿No? Somos de carne y hueso. Es más, si ustedes leen, hermanos, en Jeremías, cuando el pueblo, finalmente el pueblo judío rebelde, fueron llevados a Babilonia, había noticias que ya no querían hacer nada y rebeldes estaban. No, les dijo así una carta hermosa, les escribe y les dice: oren a favor del rey para que les vaya bien a la ciudad. Bendigan a la ciudad, porque la bendición de esa ciudad van a ser también para ustedes. Nosotros debemos orar, hermanos, para el presidente, la presidenta, para todos. Porque ellos lo malogran la economía y nosotros también, hermanos, sufrimos, ¿o no? O del cielo nosotros nos mandan, ¿no? Tenemos que orar, hermanos, para la gente, para nuestros gobernantes, al contrario. Entonces, hermanos, contribución. Hacer, ¿no?, que la iglesia puede contribuir en muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si esta iglesia que tenemos ahí varias, daríamos, por decir, ¿no?, academias para los que están postulando, o adelanto, o niños que se atrasan, ¿no? Bueno, cosas se puede hacer, ¿no? Hay deseos, hermanos, hay tiempo, se puede actuar. Finalmente hay dos conceptos, rápido nomás, dice: respeto y honra. Al que respeto, respeto; al que honra, honra. Nosotros debemos respetar a nuestras autoridades, no importa que sea chino, que sea indio, que sea cholo, hermanos. Debemos respetar y honrar. He puesto a propósito, este es el Congreso. En el Congreso, hermanos, los congresistas que se supone que son los padres de la patria, modelo de todos, cuando al presidente no les gusta lo que son, hermanos, se sientan, ni siquiera se paran cuando entra. Lo pifian, lo insultan, ¿no? Si ellos hacen, el resto de gente, ¿qué? Pues, hermanos. Los periódicos insultan, todo es un caos. Pero la Biblia nos dice: al que respeto, muestren el respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Nos está hablando de nuestras autoridades. Por lo tanto, ¿no?, ya a manera de resumen, vamos a decir, hermanos, que todas las autoridades vienen de Dios, representan a Dios, y el que se revela a esas autoridades o mandatos están revelándose a Dios mismo y recibirán su propia condenación, dicen. De repente, hermanos, te condenas por eso, su propia condenación. Porque las autoridades son siervos de Dios, y Dios las ha puesto para hacer el bien, para que nosotros disfrutemos de sus buenas acciones. Hay, como vuelvo a decir, hermanos, hay presidentes y presidentes. Lo malogran, pierden oportunidad. Eso, hermanos, no es problema de nosotros, es problema de ellos, que un día rendirán también a cuenta a Dios por lo que hicieron. Pero nosotros, a honrarlo. Nosotros, a respetarlo. Paguemos nuestro impuesto y contribuyamos, hermanos, al progreso de nuestro Perú. Bien, hermanos, ya como conclusión, un solo texto. Dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, y especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad. Llevemos una vida piadosa y digna. Primera de Timoteo 2:1-2.
Pablo nos invita, hermanos, que hagamos rogativas, principalmente dice, por nuestras autoridades, para que Dios a través de ellos pueda darnos, hermanos, pues tranquilidad, haga un buen gobierno, que la economía se estabilice, no se dispare y nosotros podamos, hermanos, tranquilamente vivir. Porque si un gobierno es malo, vamos a estar saliéndonos, ¿no? Como los venezolanos se han ido, ahora todo el lío que están habiendo, ¿no? Están en Tacna, van a ir a pie, la verdad, es un caos. Qué pena. Y nosotros no queremos, hermanos, vivir así. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos dice cómo vamos a ser como ciudadanos de acá del Perú, ¿no? En este caso. Debemos, hermanos, honrar a nuestras autoridades, someternos, habla de sumisión, que es un poquito más que obediencia. Y, hermanos, orar por ellos, pagar nuestros impuestos, contribuir, honrar y respetar. Gloria a Dios. Vamos a poner de pie, hermanos, aleluya. Y vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por su palabra.